sobrenatural. Mi invitado, Stephen Brooks, opera en los 9 dones del Espíritu. Y él dice que todo verdadero creyente en el Mesías puede operar en esos dones. No hay rechazados. Cada uno de ustedes puede operar en esos dones. Y él me dijo que cuando ore para activar los dones que hay en ti, serán activados. ¿Quieres eso? Recientemente tuve el maravilloso privilegio de hablar con una mujer judía ortodoxa que pudo conocer al Mesías a través de un libro que yo escribí. Y lo único que ella sabía, no conocía la Biblia, no conocía nada, salvo el libro que yo escribí y nuestro show de televisión. Así que intenté explicarle que algunas iglesias creen en los milagros, algunas no creen en los milagros, y debieron oír su reacción. Conmoción. ¿Ellos no creen en milagros? ¿Qué rayos les pasa? Stephen, tú no creías en milagros en un tiempo. Stephen Brooks, ¿qué te hizo cambiar? De hecho, te enseñaron a no creer en milagros. Bueno, toda mi vida crecí en la iglesia, y de pequeño me enseñaron que los días de los milagros habían pasado. Pero recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo, estando en la universidad, y eso cambió mi vida. Y descubrí que el poder de Dios aún está disponible para el pueblo de Dios hoy. Ahora, me gustaría tomar algunos de los dones del Espíritu y que me explicaras qué son, tal vez con un ejemplo. Digamos, mi favorito, los dones de sanidad. Sí, es un don maravilloso. Y como dice un viejo dicho, los dones de sanidad siempre han sido el llamado a cenar para los perdidos. En otras palabras, tiempo atrás, alguien tocaba una campana y todos los obreros sabían qué significaba hora para ir a comer. Y así, la sanidad aún es esa campana para los perdidos, y cuando esos dones de sanidad se manifiestan, personas vienen a recibir el poder sanador de Dios y podemos hacer que vengan a recibir el poder sanador. Muchas veces los perdidos también quieren recibir al sanador, ¿sabes? Y es todo el paquete. Sanidad física para el cuerpo, que es la restauración, a una condición sana del cuerpo después de una enfermedad o herida, o a una condición del cuerpo que previamente lo detenía y vuelve a estar normal y sano. Y los dones de sanidad son muy, muy poderosos. Debemos hacer que operen en la iglesia. Quiero que operen en las escuelas, en tu negocio, cuando compras, cuando vas al doctor. Yo creo que esto me gustó lo que dijiste. La campana de Dios llama la atención, especialmente si tienen hambre, y las personas tienen hambre. Tú tienes hambre. Stephen, hubo un momento en el que tú fuiste tocado con un don de sanidad sobrenatural. Dime sobre eso. Bueno, antes de que me diera ese don, siempre oraba por los enfermos, pero oraba con una oración de fe. No había unción tangible ni había manifestación de los dones del Espíritu, pero veía a las personas sanar solo por orar con fe. Ellos conectaban su fe a la mía, y entonces la sanidad se presentaba. Pero los dones de sanidad son muy poderosos. Es cuando el Espíritu Santo obra a través de ti con una unción tremenda, y ese don vino sobre mí. Un día, cuando estaba en el área de Dallas, Texas, y ese don vino a mí, cayó sobre mí, sentí que ponían una manta sobre mis hombros, y dije, Señor, ¿qué es esto? Él dijo, desde hoy en adelante vas a operar en los dones de sanidad. Y una sanidad tremenda se presentó ese mismo día. Una prueba tangible de que Dios me había dado algo que nunca había tenido jamás. Dime la primera cosa que pasó en ese mismo día. Bueno, estaba en Texas ese día y me quedé en la casa de mi hermano. Mi hija entró corriendo a la casa, llorando y gritando, fuerte de hecho, y dijo, papi, están sobre mis piernas. Miré sus piernas, no había nada ahí, pero ella se acababa de quitar las hormigas rojas, aún sentía su presencia, la habían picado en las piernas. Tenía 28 ronchas que habían brotado en sus piernas. Las conté, y esas ronchas rojas comenzaron a brotar en sus piernas. Puse mis manos sobre sus piernas y dije, en el nombre de Jesús, váyanse.
y todas las ronchas desaparecieron al instante. Se le quitó el dolor, ella se levantó, salió de nuevo ¿Te y comenzó a impresionó jugar. cuando pasó? Me impresionó porque Por dije, supuesto. Señor, nunca había visto que pasara esto. Y antes de eso, ministraba en el don de la profecía, ministré en otros dones, pero nunca había tenido el don de la sanidad, eso era algo nuevo. Así que pensé, quiero probarlo, voy a ir a la siguiente reunión y voy a orar por los enfermos. En la siguiente reunión a la que fui, avancé en la fila y oré por las personas. Imponía manos sobre ellos. Y una mujer joven en la fila, tenía 16 años, había usado un aparato en la espalda toda su vida. Es más, le habían pedido a los doctores que usara ese aparato 22 horas de las 24. Tenía una escoliosis severa en la columna y oré por ella. Y supe que el Señor la había tocado. Sabía que Dios la tocó, volvió a su asiento, pero caminó a su asiento, se veía tan normal. Y me fui al día siguiente para ir a otra reunión. Pero el pastor me llamó 2 días después. Me dijo, Steven, cuando ella despertó a la mañana siguiente, se paró de la cama y su espalda estaba completamente sana. Y ese mismo día tenía una cita con el doctor. Fue con el doctor. Para gran sorpresa del doctor, verificó la sanidad y dijo, ¿qué le pasó a tu espalda? Ella dijo, el Señor Jesús sanó mi espalda. Y fue una sanidad dramática, fue un milagro de sanidad. Steven fue con su esposa Kelly a Israel con nosotros como invitado. Y hubo un milagro importante con uno de los turistas. Ella tenía, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? ¿Tuvo esclerosis múltiple? Tenía dolor severo con la esclerosis múltiple y Sid, es una alegría ver a las personas sanar, porque muchas veces tienen un dolor que las atormenta. Y ver su alivio del dolor y ver la alegría en su cara no tiene precio. Y recuerdo que estábamos ahí y había ministrado esa noche. Había personas que se acercaron para que orara. Le impuse manos a ella y Dios al instante la sanó. Todo el dolor dejó su cuerpo y fue un milagro instantáneo y ya pasó. De 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Lo que me gusta es cuando estos dones pasan. Cuando tú tomas una taza de café. Estabas en Israel tomando una taza de café con tu esposa. ¿Qué pasó? Bueno, fui a tomar una taza de café, me senté en la mesa. Esto fue en la parada del autobús de Jerusalén, en un área muy concurrida. No hacía nada espiritual. Es más, Sid ni siquiera quería orar por nadie o tener que hacer nada del ministerio. Solo quería tomarme mi latte. Mi esposa se formó para comprarme un café y comprarse uno ella. Y 2 ancianas judías estaban en la fila. Y mi esposa las escuchó hablando sobre lo mucho que sufrían de dolor. Una básicamente dijo, mi espalda me está matando, y la otra dijo, sí, tengo un dolor muy grande. Y mi esposa dijo, bueno, mi esposo está sentado allá, ¿por qué no van a pedirle que ore por ustedes? Orará por ustedes. Fueron a mi mesa y me interrumpieron mi tiempo de café. Pero dije, sí, oraré por ustedes, pero tengo que usar el nombre de Jesús. Y dijeron, shh, no digas ese nombre aquí, comenzarás una revuelta. Y dijeron, no queremos tener nada que ver con ese nombre. Y dije, está bien, pero tengo que usar el nombre porque ahí es de donde viene la autoridad. Y ellas dijeron, está bien, pero en voz baja. Y acepté. Me incliné para orar por la primera señora. Sentí la unción, pero no pasó nada dramático. La toqué y dije, recibe el poder de sanidad de Dios. Y luego me incliné para tocar a la otra. Cuando lo hice, el Espíritu de Dios vino sobre mí con tremendo poder. Mi brazo desde el codo hasta los dedos se llenó de fuego. Y eso... Oye, espera, cuando te escucho decir se llenó de fuego... fue espiritual. Descríbelo, Fue sí, yo una sé flama que fue espiritual, pero describe cómo se sintió. Sentí llamas que saltaban de mi mano. Ambas señoras saltaron. Una de ellas dijo, ¡Santo Dios! ¿Qué fue eso? Dije que era el poder sanador de Dios. Y ¿Pueden dije, imaginar a algunos de los jóvenes caminar hacia su maestro y ponerles una mano encima y que las llamas de Dios lleguen a su maestro? Olviden la clase ese día. Bueno, continúa. tuve que calmarlas. Dije, aquí viene. En otras palabras, no le teman. Aquí viene y la toqué también.
A ambas. Y ella comenzó a llenarse de fuego. Dijo, me estoy quemando, y le dije que era el poder sanador de Dios. Y la otra señora dijo, también me quemo. Creo que alteraron mi café y le pusieron mejor. Dije que no, que era el poder sanador de Dios. Y luego vieron su reloj, dijeron, debemos tomar el autobús. Y salieron de la parada de autobús, parecían dos señoras ebrias. Estaban abrumadas por el poder del Espíritu. No sé qué pasó con ellas, pero sé que Dios las impactó. Y, de nuevo, es el llamado de Dios a comer. Ellas sabían que Stephen oró en el nombre de Jesús. Sabían que algo sobrenatural pasó con ellas. Y creo que al irse a casa se dieron cuenta de que el dolor se había ido. Ahora, dijiste que querías desmitificar los dones. Y dijiste que el conocimiento es tan importante. Explícate. Bueno, el apóstol Pablo dijo que no quería que fuéramos ignorantes de los dones espirituales. Y lo que ignorante significa es desinformado o mal informado. Y yo descubrí que entre mejor entendamos los dones, los desatamos en un sentido que sabemos exactamente qué son, y se presentan y comienzan a manifestarse más fácilmente cuando tenemos una comprensión adecuada de lo que son y cómo operan. Después de eso, el proceso es muy fácil. Después, lo único que debes hacer es dar el paso de fe, porque ellos se manifestarán. Hablando de dar el paso de fe, háblame del don de fe. Ese es un don. El don de fe es muy poderoso y sí debemos entender que los 9 dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12 son sobrenaturales. No podemos sacarlos y tratar de explicarlos como simples dones. Todos están en un nivel sobrenatural y cuando los tenemos en el lugar donde Dios los asignó, entonces vemos el poder que viene con ellos y que se presenta y edifica al cuerpo de Cristo y alcanzamos y tocamos a los perdidos. El don de la fe no es fe ordinaria, es decir, no es como creer que Jonás fue tragado por un gran pez y luego 3 días después fue a ministrar a Nínive. Es una fe sobrenatural que viene sobre ti y no se queda para siempre. Puede venir y estar ahí 3 minutos, pueden ser 3 días o 3 horas con háblame poder. de la persona que tenía un problema con los pies. Bueno, yo tenía ese don de fe que vino sobre mí una vez que ministraba a los enfermos y pregunté, ¿alguien necesita un milagro? Y había un joven, tenía 17 años y sus pies eran tan planos como una tortilla. No tenía arcos en los pies. Y su madre dijo, ¿podría orar por sus arcos? Y dije sí. Y tal fe vino sobre mí que dije, quítate los zapatos, quítate los calcetines y todos los que nunca han visto un milagro, vengan a ver cuando ore por él. No cierren los ojos, dejen los ojos abiertos y verán arcos formarse en sus pies. Un segundo. ¿Y qué si no pasaba? ¿Sabías que el nivel de fe de todo el grupo haría... Sí, si no iba a pasar, estaba en graves problemas. ¿Seguro? Pero cuando ese don llega... Lo sabías. Elimina la duda, no hay temor, sabes que Dios va a hacerlo. De acuerdo, las personas te ven tomar sus pies planos como tortilla. ¿Qué pasó? Tomé su pie derecho, sí, bien recuerdo, y lo tomé en mi mano. Y antes de que pudiera orar en el nombre de Jesús, se formó un arco frente a todo el mundo. Ni siquiera había hecho toda la oración y el arco se hizo, y había un arco perfecto en su pie. Tomé el otro y comencé a orar en el nombre de Jesús, y ahí estaba el arco. Se formó completamente en su pie. Se paró y recibí el testimonio escrito de su madre de ese enorme milagro que pasó en sus pies. Y ahora sus pies son normales. Eso no solo es sanidad, es un milagro. Y la razón por la que pasó fue porque el don especial de fe vino sobre mí. Si las personas quieren moverse en los dones de sanidad y hacer milagros, tienen que pasar por la puerta de la fe especial. Los dones de poder, el más grande es el don de la fe especial. A veces lo llamo superfe, porque viene sobre ti y te sientes Superman. Y es el poder de Dios para hacer lo que fuiste llamado a hacer, llevarlo a cabo con audacia. Muy bien, tú también operas, de hecho, operas en todos los dones del Espíritu, los 9. Sin embargo, háblame sobre el don del discernimiento de espíritus. Es un don fascinante. De todos los dones, Sid solía verlos y sentía que comenzaba a entender algunos de los dones y veía el discernimiento de espíritus. Y un día bajé mi Biblia y dije, Señor, no tengo la menor idea de qué es este don. ¿Podrías ayudarme a entenderlo para que pueda comenzar a llegar a mi vida? Muchas personas lo llaman
A veces el don del discernimiento, pero el discernimiento no es necesariamente un don. Todos debemos tener un buen discernimiento. Todos debemos poder tener lo que llamamos un buen sentido común. Pero esto es algo diferente, es discernimiento de espíritus. Podemos discernir los espíritus malos y podemos discernir los espíritus angelicales. Puede ser discernir la esfera de Dios y su gloria, o puede ser discernir la esfera del mundo satánico. Pero el discernimiento de espíritus es cuando los sentidos están abiertos y Dios puede abrirlos y venir en diferentes facetas. Podemos ver en el espíritu, podemos oír, probar, tocar u oler en la esfera espiritual a través del don de discernimiento de espíritus. Y sabes que es tan increíble. Cuando volvamos, haré que Steven ore por ti y que libere esos dones que Dios ya puso en ti, tal vez para sanidad. Pero él tiene la habilidad de ver y oler algo cuando es malo y cuando algo bueno sucede. Quiero que te enseñe eso. Ahora volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones, y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Steven, la Biblia dice que debemos desear los dones espirituales. Sí. ¿Qué significa la palabra desear? En griego literalmente es servir por algo. Algunas traducciones dicen arder o incendiarse. Dios quiere que tengamos los dones espirituales. Muchos dicen, si el Señor quiere que los tenga, me los va a dar a mí. Pero en griego está implícito que debemos buscarlos. Sí, Dios quiere que los tengamos, pero debemos buscarlos. Y cuando buscamos a Dios y ve que realmente queremos esos dones de su Espíritu, Él los libera en nuestras vidas y la iglesia será edificada y muchas personas serán Y bendecidas. sabes, específicamente dice que debemos buscar la profecía. La profecía es un gran don porque la profecía de los 9 dones, creo, es el don más fácil que puedes tener y usar en tu vida. Es tan fácil profetizar. Cuando es un don simple de profecía es para exhortar, edificar o consolar, o incluso los niveles profundos de profecía que comienzan a ver más profundo en el corazón de la persona. El don de profecía es tan fácil de operar. Lo único que debes hacer es tomar un paso de fe cuando el Espíritu Santo comienza a moverse. Bueno, voy a dejar que Steven actúe en fe. Sin embargo, cuando volvimos de la pausa, comencé a oler un aroma. Cuando en Israel Steven estaba orando por las personas, comencé a oler rosas. Fue el olor más maravilloso. Bueno, si fuera a jugar un juego con Steven y decir una palabra, pero sé lo que va a decir. Si fuera a hacerlo, sería zorrillo.
Dime qué te viene a la mente. Pero claro, no es una buena fragancia. No. Ahora, cuando estos dones operan, no podemos elegir o decirle al Espíritu Santo cómo manifestarlos. Es como Él quiere, así vendrán. Él va a hacerlo para nuestro beneficio. Pablo dijo que estos dones son para nuestro beneficio, no para que fracasemos o fallezcamos. Ellos nos ponen en victoria. Y una vez estaba en una conferencia y era un invitado, pero había muchos otros conferencistas. He estado en muchas conferencias y nadie va a saber dónde fue esto. Un conferencista se levantó y comenzó a ministrar. No lo conocía, esa persona no me era familiar. Pero en el momento en que comenzó a hablar, la fragancia de una mofeta inundó a toda la audiencia. Olía a la mofeta. Mi esposa me vio y dijo, Steven, huele a mofeta. Y dije, lo sé, pero no estoy a cargo de la conferencia. Pero por desgracia va a pasar algo aquí, dejará un olor apestoso. Y pasaron algunas cosas que casi Te voy a decir echaron... algo, se nos está terminando el tiempo. Hay una urgencia para que ores ahora y liberes los dones que Dios ya puso dentro de las personas. Y si Dios te mueve en las palabras de conocimiento, siéntete libre. Si quieres recibir los poderosos dones del Espíritu Santo ahí donde estás ahora, levanta las manos. Una nueva medida de unción del Espíritu de Dios viene sobre ti. Ahora recibe los dones. El don de profecía se está elevando en ti ahora. ¿Alguien siente que las manos le queman? Es el don de sanidad que te ha sido dado. Alguien está viéndome y siente que un manto se posa sobre sus hombros. Es para los dones de poder. Entra a la fe especial, entra a los dones de sanidad y hacer milagros. Son tuyos. Hay personas viéndome ahora en todo el mundo que huelen rosas. Dios te está dando el don de discernimiento de espíritus. Alguien está oliendo flores y hermosas esencias florales. Levanta las manos y alaba a Dios por los dones que te están siendo otorgados ahora. Cuando el Señor te da un don, nunca te lo quita, es tuyo para el resto de tu vida. Debes decirme brevemente, ¿has visto la cara de Jesús? ¿Cómo se ve? ¿Qué percibiste cuando viste su cara? He visto hermosas pinturas del Señor que se acercan, pero nunca he visto una pintura que capture quién es en realidad. Pero es la persona más amable que he conocido. Es tan amable, tan humilde. Tiene todo ese poder y toda autoridad. Es la cabeza de toda la iglesia en el cielo y en la tierra. Pero también es amable y ¿Sabes? humilde. ¿Escuchaste eso? ¿Qué te parecería que tu mejor amigo fuera el creador del universo? Y su mayor virtud es que sea amable. Y es humilde. Y es puro amor. Su nombre en hebreo es Yeshua. En español es Jesús. Si tú con tu boca dices, Jesús, hazlo conmigo ahora. Di en voz alta, Jesús, por favor perdona todos mis pecados. Yo creo que tu sangre se los lleva. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven a morar en mí. Te hago el Señor de mi vida. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones, y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente... Verás, mi invitado encontró una clave y opera en tantos milagros mayores que es casi injusto. Y esta es la clave. Él leyó una escritura un día que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, escucha, en la tierra como en el cielo. Y él lo descifró. No hay enfermedad en el cielo. No hay temor en el cielo.
no hay pobreza en el cielo. Y descifró claves de cómo, y es tan profundo y tan maravilloso como todos nosotros podemos caminar en la tierra como si fuera el cielo. Quiero que te prepares, no solo a oír a un hombre que camina en milagros espectaculares. Prepárate para que el cielo invada la tierra. Se nos dice en la Biblia que tengamos una mente renovada, pero Bill Johnson, esto fue, si no la clave, una de las principales claves para transformar tu caminar con Dios en el reino del cielo, Sí. estando en la tierra, como en el cielo. ¿A qué te refieres con una mente renovada? Una mente renovada es la mente de Cristo, en realidad visto desde la perspectiva de Dios. Él ve las cosas diferente. Jesús no se puso nervioso cuando hubo necesidad de alimentar a las multitudes y solo tenían unos panes y peces. Él lo ve diferente y espera que sus discípulos, a través de la experiencia de lo milagroso, aprendan a ver como Él veía. De hecho, les preguntó, ¿no lo perciben, no lo entienden? Él les hizo esa pregunta cuando estaban preocupados por no tener suficiente comida y fue después de multiplicar la comida, y aún seguían atrapados en la perspectiva de la tierra hacia el cielo. Y sabes, muchas personas leen la Biblia, pero somos bombardeados por todo lo que sucede en la tierra, que es casi como si entrara por un oído y saliera por el otro y vamos en piloto automático. Es cierto, muchos creen que iban a Él, y sanó a todos los que el Padre lo guió. Así que mi acercamiento es Jesucristo, es teología perfecta. Y mi estrategia es siempre voy a servir a la persona, como si Jesús estuviera calzando estos zapatos. A veces no obtengo el avance que él habría obtenido, pero no bajo el estándar de expectación o el estándar de la Escritura a mi nivel de experiencia. Y si las siguientes 10 personas que tienen mal la cadera, oras por ellas y nada pasa, ¿cómo afecta a Bill Johnson? ¿Qué sucede dentro de ti? Bueno, si tengo 10 personas con el mismo problema viniendo a mí y no veo un avance, para mí esa es una invitación a quedarme a solas con Dios y clamar por un avance. No es como si tuviera que persuadirlo. Es el proceso de encontrarlo a Él lo que me cambia. Y a veces me habilita o equipa. Me da poder para lidiar con lo que Él pone en mi camino. Muy bien, hablas mucho sobre la Escritura que dice, donde Jesús oró, que el reino de Dios tomará su lugar en la tierra. Venga Sí. tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa es una afirmación enorme. ¿Es así como vives tu vida? Sí, así es. Es mi enfoque. Trato, es mi vida entera. Lo quiero. No hay plan B. Sabes que Él nos dio un ejemplo muy claro de cómo vivió y una comisión muy clara en lo que hay que hacer. Y eso es llevar la realidad de su dominio a la tierra, sobre cualquier y toda situación. Y esa es mi pasión, es nuestra pasión. Y ayúdame, en tu escuela, tú requieres, escucha, él requiere que sus estudiantes fallen 3 veces. No dije ser exitosos 3 veces. Él requiere que... ¿Por qué hace eso, Bill? Por favor. Déjame darte un ejemplo. Yo solía vivir en un área donde pescábamos truchas y un viejo pescador me llevó a pescar. Él decía, si no se queda tu caña, la carnada y el peso, si no se queda atrapada en el fondo del río de vez en cuando, no pescas lo suficiente profundo. Y mi perspectiva al ministerio es que tengo que vivir con riesgo al punto de que a veces no va a funcionar. Si juego a lo seguro, si yo soy muy cuidadoso, todos a mi alrededor me llamarán sabio, pero no moveré muchas montañas. Así que requerimos que los estudiantes aprendan a tomar riesgos, a ir más allá de lo que es cómodo para ellos, a caminar en territorio nuevo. Cuando hablamos de fallas, obviamente, no hablamos con lidiar con fallas éticas o morales, hablamos sobre el esfuerzo en el ministerio para recibir una palabra de conocimiento, para brindar una palabra de ánimo a alguien, para discernir lo que Dios puede estar diciendo en cierta situación. Queremos que ellos se
expandan y se pongan a sí mismos en gran riesgo para ser usados por el Señor, y esa es la razón por la que requerimos que fallen. Bueno, pues dime sobre ellos. Déjame escoger a una La persona. presencia y asumió que estaba sana. Ella miró a su esposo. Cuando ella fue al doctor, ella dijo, creo que fui sanada. Él dijo, este tipo no desaparece. Y cuando la examinó, él dijo, no solo desapareció, tiene un esófago nuevo. Es la presencia del Señor que viene en la atmósfera del honor, la atmósfera de celebración, la atmósfera de celebrar su bondad y amabilidad. Y eso no salió de una oración de fe de nadie, solo vino de la presencia. Dices que eso es negocio normal del reino. Estás diciendo que cualquiera, el ama de casa que nos ve ahora, el estudiante que nos ve ahora, el estudiante de jardín de niños que nos ve ahora, ¿estás diciendo que está disponible para ellos? Oh, absolutamente, absolutamente. Si las personas vienen a mí por oración, por ejemplo, en casa, vienen a mí por oración, si no hay un avance seguido, les digo, busca un niño de 5 años. Ve y encuentra a alguien que no lucha con tratar del que, ya sabes, tomar la voluntad de Dios para esto o para eso. Porque esto es para cualquiera. Todos pueden participar en esto. Bueno, cuando hablas de que podemos cambiar cómo pensamos Sí. y cómo vemos, comenta sobre eso. Sí, bueno, podemos, pero no se logra solo a través de la disciplina, llega a través de un encuentro con Dios. Encontrarme con Dios me da la oportunidad de cambiar cómo veo mi vida y el mundo a mi alrededor. Y si no lo veo diferente, constantemente trato de pedir a Dios que arregle el problema, en vez de ministrar en la autoridad que Él me da para representarlo, para arreglarlo. Yo quiero que esto sea tu vida normal. Continuaremos con este mensaje. Personas que viven en negación. Mi invitado, Bill Johnson, dice que él quiere que vivamos en negación. Bill, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, es un juego de palabras, pero yo... ¿Sabes? Cuando el diablo pone una petición en mi escritorio, digo petición denegada. Así vivo en negación. Yo niego su perspectiva en todo, su influencia. No niego su existencia, solo le niego un punto de influencia. Ahora dame un ejemplo de un decreto que puedas usar. Vivimos con la convicción de que nada pasa en el reino, excepto de que primero hay una declaración. Así que lo que hacemos es ir al corazón de la mente de Dios en un asunto y hacemos un decreto. A veces las cosas cambian simplemente porque hicimos un decreto. Este no es el propósito y plan de Dios para mi vida. Rechazo esto, no tiene lugar. Y hay veces que un simple decreto termina un asunto. Otras veces es más una oración intercesora, a veces es adoración, a veces literalmente es cambiar el enfoque y no preocuparse por el tamaño del problema. A veces, en verdad... Así que si no estás preocupado por el tamaño de tu problema, ¿qué te preocupa entonces? Bueno, con Él, honestamente, es con Él, es con su promesa, es con su palabra. Es con su corazón para mí, es con su presencia de que está conmigo. Voy a alimentarme de eso, solo eso, y voy a sobrevivir cualquier desafío que tenga en ese sentido de colaborar con el Señor, su continua presencia, la paloma que permanece sobre mí. Esa será la forma en que enfrento a cualquier situación. Dime sobre esto es una situación fea. La mujer del accidente de auto, ella perdió el uso de su brazo. Dime sobre esta mujer. Ella en realidad es parte de otra iglesia, una gran iglesia. Y su hija quería ir a la iglesia en una noche en particular cuando no tenían servicios y vinieron. Supe su historia después porque no la conocía. Pero ella tuvo varias cirugías en su brazo. Estaba varios centímetros más corto. Y ella no tenía uso, no tenía sensación, creo que del codo para abajo. Y no tenía movimiento, no podía agarrar, no podía levantar, ella no podía... Tenía una pequeña de 2 años, una niña que no podía cargar por no poder usar su brazo. En el servicio, cuando llegamos a la hora de orar por los enfermos al final, y su hija, una de sus hijas, dijo, necesitas ir al frente. Ella no quería. Finalmente, solo para ceder a su hija, subió y una de las damas oró por ella. Y literalmente, en poco tiempo, el brazo creció a su tamaño normal. Ella pudo usarlo. Y ellos vinieron y me avisaron y corrí. Obviamente, estaba emocionado y asombrado con este reporte, tratando de obtener información. Y mientras estaba ahí, la pequeña niña vino con ella. Y ella se agachó a cargarla.
Y la pequeña dijo, no, mami, el brazo roto. Escuché esto. No, mami, brazo roto, brazo roto. Ella oyó sus 2 años de vida que su mamá no podía levantarla porque no servía su brazo. Y la madre dijo, está bien, cariño, y la levantó. Y la sonrisa en la cara de la niña es algo que no olvidaré en mi vida porque era el clamor del corazón de la niña por su mamá. Y mamá podía cargarla como no podía hacerlo antes. Eso fue asombroso. Experiencias como esa cambian, como ves, cualquier otro problema. La casa de Dios. Tú enseñas eso. ¿Por qué es un concepto tan importante? Somos la casa de Dios, somos el lugar donde vive Dios Todopoderoso. Y cuando perdemos conciencia del Espíritu de Dios sobre y en nosotros, vivimos diferente. Todo cambia. Pero cuando vivimos con la conciencia continua de que Dios está conmigo, no solo desde un punto teológico, sino como el compañero, como el fortalecedor, como el que nos guía y nos dirige, y es la persona con la que colaboro. Vivir con ese conocimiento cambia todo lo que pienso, todo lo que espero, como oro. Todo es diferente porque ahora no le ruego a Él que invada. Estoy con Él tratando de tener su corazón y mente para que pueda ser usado por Él para brindar un cambio. Cambia todo. Hay una escritura que viene a mí. El reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para ti? Me encanta ese verso por varias razones. Una es que el reino de Dios está en el Espíritu Santo. Así que la esfera del reino, la esfera del dominio de Dios y gobierno, está en la esfera del Espíritu. Y discerniendo la realidad del reino, coincide con mi descubrimiento de la presencia manifestada del Espíritu Santo. Y eso es porque esos dos trabajan juntos también para mí. Es porque, al descubrir más de Él, más obtengo de su corazón, al estar más consciente de su espíritu que permanece la presencia sobre mí. Mientras más pasa en mi vida o en las reuniones conjuntas, más simple es ver su propósito cumplido en esas reuniones, porque el reino está en la esfera del espíritu. Y cuando volvamos, voy a pedirte que ores por las personas. Bien. Pero debido a que tienes la mente renovada, ¿puedes decirme ahora qué va a pasar cuando ores por estas personas? Bueno, habrá milagros. Apenas tuvimos, hace unas semanas recibí el reporte este domingo de una chica que se paró a favor de su hijo, que tenía alergia a la leche y al gluten, alergia a la comida, pero también era autista. Ahora vamos por las alergias a la comida. Ella se paró por las alergias a la comida y fue y compró pizza después del servicio. Él estaba sanado de las alergias a la comida y sanado del autismo. Bien, cuando volvamos, prepárate, porque yo proclamo, Bill proclama, y aún más importante, Dios proclama, por sus llagas fuiste sanado. Bill Johnson, pastor de la iglesia de Betel, ha enseñado a cientos de miles a llevar milagros, sanaciones, señales y maravillas de la iglesia a las calles, escuelas o...